Sí. Damos gracias al Señor por esta mañana que Él nos regala. Damos gracias al Señor también por la oportunidad de poder abrir su palabra, aún en estos días. Y vamos a iniciar orando para poner la reunión en las manos del Señor. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres verdaderamente amante de tu pueblo, misericordioso de tu pueblo, Señor. Gracias porque has permitido que nosotros, criaturas, Señor, alejadas, apartadas de ti, podamos servirte, podamos estar a tu mesa, Señor. Gracias por el amor que tú nos tienes, Señor, y que se manifiesta en tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Ayúdanos en esta mañana a hacer todas las cosas para ti, Señor. Que tú seas el protagonista, que tú seas, Señor, el centro de esta reunión y que todas las cosas se hagan en orden, Señor, decentemente. Te pedimos tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues en esta mañana, con la ayuda del Señor, la idea sería finalizar lo que iniciamos la semana pasada. Algunos estaban presentes, pero por amor a los que no pudieron estar, vamos a hacer una pequeña síntesis de algunos minutos y partir a partir del punto en el que lo dejamos. El tema es el que aparece en pantalla, la medida del perdón. Lo primero que tendríamos que decir es, ¿por qué el perdón? Pues hemos cantado, si nos hemos dado cuenta, algo relacionado: habitar los hermanos juntos en armonía. Y para que eso suceda, el perdón es una de las claves. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Gracias. La estructura, un poco para saber lo que hemos visto y lo que con la ayuda del Señor vamos a ver. En primer lugar, una introducción breve sobre el creyente y la relación que tenemos con el perdón. En segundo lugar, la definición y tipología, esto ya lo vimos, simplemente será repasarlo. Y los procesos del perdón, ahí nos quedamos la semana pasada. Finalmente veremos los motivos bíblicos o algunos de los motivos bíblicos para perdonarnos los unos a los otros y finalmente una conclusión, recordando los puntos más importantes. Pero miren, decíamos, y simplemente repasando lo que hemos visto, ¿por qué el perdón? Pues miren, el perdón, practicarlo, es una obligación para nosotros porque es la base de nuestra fe. De hecho, no estaríamos aquí hoy si no fuésemos perdonados. No tendría sentido estar hoy, domingo por la mañana, en la mesa del Señor, si el Señor no nos hubiese perdonado. Así que lo primero es obvio, y es que nosotros hemos sido perdonados. Y como personas que han sido perdonadas, deben perdonar. En segundo lugar, veíamos que es complejo la práctica del perdón. Es muy sencillo hablar del perdón, pero a la hora de llevarlo a cabo es complejo, es difícil. También veíamos que es un proceso antisocial. Cada vez menos se ve el perdón. La cultura no invita al perdón. La cultura en la que vivimos piensa que perdón es igual a fracaso. Y hablamos de tolerancia, pero en la realidad no hay perdón y no hay ponerse en la piel del otro. Otro de los puntos que veíamos es que a nosotros como creyentes se nos tiene que reconocer por la práctica del perdón. Tiene que ser algo por lo cual desde fuera nos digan, tú eres diferente, entre otras cosas porque perdonas. Y miren, ¿por qué es importante este tema? Porque afecta a cada uno de nosotros en particular, afecta a nuestras familias y afecta a la iglesia en su conjunto. Por eso es importante, no es algo, como veremos después, que puedo vivir yo a mi manera. Y muchas veces escuchamos ese concepto. A mi manera, no pasa nada porque no hay relación con los demás ni con Dios. Veremos que no, que el perdón hace daño si no se practica a todos, no solo a nosotros y a las personas que están involucradas. Y finalmente la palabra de Dios se presenta en este tema, le da importancia urgente, le da un carácter continuo. No es una vez que pedí perdón, es una actitud de perdón constante. Pero miren, algunos podrán decir que perdonar es una de las cosas más difíciles, y así es. La sociedad, cuando nos habla de perdón,
Pues nos pone siempre condicionantes. Yo perdono, pero con unos condicionantes. Si la ofensa que me has hecho es intencionada, entonces no será tan fácil. Tendrás que ganarte el perdón. Si la ofensa es directa o es indirecta, iba hacia mí o iba hacia otra persona y a mí me coge de soslayo. Es diferente, condicionantes que ponemos. Depende de quién sea el culpable, no es lo mismo que sea mi hermano a que sea una persona desconocida. También cuando ocurra, porque si sucedió hace tiempo y me estoy dando cuenta ahora, pues a lo mejor no me afecta tanto, pero sucedió la semana pasada, me costará perdonar. Y entre otras cosas, si el daño causado es permanente, no es lo mismo un daño que sea irreversible a un daño que no lo sea. Así que nosotros ponemos, y díganme si no es así, condicionantes a la hora de perdonar. Y alguien dirá, ¿cuál es la medida bíblica? ¿Cuál es el listón? Vamos a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 38, y vamos a ver el texto que tocó mi corazón en lo referente al perdón. Es un texto muy conocido, habla de la crucifixión del Señor Jesús, pero allí el Señor Jesús nos va a perdonar al completo. Lucas 23, 32 al 38. Y dice así la palabra del Señor: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Volvemos a leer el 34, que es el verso clave. Jesús decía en ese momento, en ese instante de dolor y sufrimiento, decía el Señor Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, y el pueblo estaba mirando. Y miren lo que estaba pasando mientras el Señor los perdonaba, intercedía por ellos en el dolor y el sufrimiento. Dice que los gobernantes, versículo 35, se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pero el 36 nos dice que también los soldados le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Así que este es el contexto, el de un Señor Jesús que está siendo escarnecido, está siendo golpeado, azotado, pero que está en medio de la crucifixión intercediendo por nosotros. Y es un perdón incomprensible, y es un perdón que no logramos entender. Es hermoso este pasaje por una doble razón, veíamos, porque miren, en Cristo tenemos acceso al perdón de Dios, gracias a ese acto. Pero también Cristo nos perdona e intercede por nosotros delante del Padre. Y lo podemos ver desde ese mismo instante. Y a día de hoy también está pasando. Así que es precioso. Y decíamos también de pasada que probablemente este nivel de perdón solo lo pueda hacer el Señor Jesús. Porque Él es Dios. Pero nosotros no somos Dios. ¿Cómo es posible que nosotros podamos hacer esto? Y veíamos el ejemplo de Esteban, muy cercano a este momento del Señor Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. No lo vamos a leer, pero allí vemos a un Esteban que después de relatar lo que había acontecido en Israel hasta el momento de la crucifixión del Señor Jesús, la respuesta de sus oyentes era apedrearlo. Crujían los dientes. Pero Esteban, cuando moría, también perdonaba a los que le estaban apedreando. Y Esteban era un hombre como tú y como yo. ¿Cómo es posible? Y veíamos un detalle que dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Sacábamos tres conclusiones. La primera: ¿con qué facilidad nosotros hoy en día, con qué facilidad nos ofendemos? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Con qué facilidad? ¿Qué piel fina tenemos? Y ahí tenemos a Esteban recibiendo piedras por el Evangelio y él no está ofendido. Él está glorificando a Dios y perdonando.
En segundo lugar, que Dios nos ha capacitado a todos nosotros para poder cumplir con todas sus exigencias, incluido esa, aunque parezca imposible. Por tanto, debemos ejercitarnos en ello. Y en tercer lugar, como hemos dicho, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿de qué estamos llenos en esta mañana? Porque si estamos llenos de algo, no hay cabida para el Espíritu Santo. Tenemos que estar vacíos de nosotros mismos para dejar que entre el Espíritu Santo. Si no, será imposible cumplir con lo que el Señor nos pide. También veíamos en la definición, por encima, veíamos que la Real Academia Española nos habla de remisión de una pena, es decir, yo tengo una deuda, pero ya no la tengo, se ha remitido, alguien la ha pagado. Y los diccionarios bíblicos nos hablan de una acción de la gracia de Dios para olvidar eternamente, dice el diccionario Holman, y no tener por culpable al pueblo de la fe por los pecados que confiesa. Y un hermano me hacía un matiz, olvidar eternamente siendo Dios es imposible. Pero en la práctica para nosotros es como si olvidara eternamente nuestros pecados, porque nos ve a través del Señor Jesucristo que nos cubre. Pero fíjense que hay otra acepción que es la que estamos hablando en esta mañana, habitar los hermanos juntos en armonía. Acción y actitud hacia quienes nos han hecho mal. Alguien me ha hecho mal, pues yo voy a hacer una acción. Y no va a ser vengarme, voy a hacer una acción y voy a tener una actitud. ¿Y qué va a permitir? ¿Qué va a buscar? La relación y la comunión que sea restaurada. Ese va a ser el objetivo del perdón. Pero también hablamos, y ya casi llegamos al punto donde lo dejamos, en que la relación de perdón tiene un plano vertical y un plano horizontal. Primero el plano vertical, el que necesitan todos los hombres y todas las mujeres, el perdón con Dios. Porque va a ser por medio del Espíritu Santo cuando Dios nos perdone, porque nosotros nos hemos arrepentido, que ya podemos llevar a cabo el perdón horizontal, como Dios lo exige. Tenemos un perdón a niveles diferentes entre Dios y el hombre y un perdón entre hombres, entre iguales. Si queremos perdonarnos de verdad entre nosotros, tenemos que primero pedir perdón a Dios y tener una relación con Él limpia y pura. Ambas están íntimamente unidas. Primero tenemos que experimentar lo que dijo el salmista en el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Tenemos que experimentar esto primero. Y ya siendo nueva criatura, con el Espíritu de Dios en nosotros, podremos afrontar la medida del perdón que se nos exige y se nos demanda. Pero avanzando veíamos cuáles son los procesos del perdón. Y hablábamos que en cualquier tipo de perdón se suelen dar factores comunes. Igual que todos hemos pasado por nuestras etapas en la vida, desde que hemos nacido hasta ahora. Pues podemos ver algunos, simplemente nombrarlos. Recordemos que el perdón es una elección, es una decisión. Mañana no vamos a tener más ganas que hoy de perdonar. Así que tenemos que tomar la iniciativa. En segundo lugar, perdonar a otros también nos hace libres, porque nuestra mente va a estar cautiva con ese sentimiento hacia esa persona o hacia ese grupo de personas. Por lo tanto, también nos libera, nos desbloquea para alabar a Dios y para poder amar a los hermanos. En tercer lugar, significa aceptar con las consecuencias del pecado, porque recuerden que el pecado, aunque se perdone, tiene consecuencias. Y muchas veces las voy a palpar en mi vida y tendré que aceptarlas, porque el Señor me pide que sea sufrido y que acepte las consecuencias del pecado, aunque soy perdonado. En cuarto lugar, no esperes a que la otra persona te pida perdón, porque tú creas que tienes la razón, porque tú estés seguro de que tienes la razón. Esa no es la actitud la cual nos pide el Señor. Ve y pide perdón, como vamos a ver más adelante. En penúltimo lugar, perdona de corazón. Podemos perdonar de mil maneras. Podemos perdonar como quien juega al póker, que guarda un as en la manga y mañana si me interesa la saco y la muestro. Eso no es perdonar de corazón. Eso no es perdonar de verdad. Perdonar de corazón es lo que decíamos antes, olvidar a aquel que probablemente fue culpable de herirnos, pero olvido lo que ha pasado.
Y en último lugar, significa no volver a levantar nunca más el pecado de esa persona en su contra. Y decíamos que no hablamos de un hecho reiterativo que a día de hoy sigue, sino que ya pasó, pero que me interesa sacarlo al estrado para yo salirme con la mía. No debiéramos actuar así cuando estamos perdonando. Pero miren, vamos a partir de aquí ya a empezar con lo que sería lo que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy. Vámonos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Siempre hemos dicho desde el principio que es el perdón algo práctico y no teórico, y que no íbamos a mostrar algo que no supiéramos. Pero vamos a ponernos en la piel de alguien que tiene un conflicto. Igual somos nosotros los que tenemos un conflicto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la palabra? ¿Cómo solvento el conflicto que tengo con mi hermano o con mi hermana? ¿Qué es lo que me dice la palabra? Pues vamos a Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Y miren lo que dice aquí. Es el procedimiento para la reconciliación establecido por el Señor Jesús. Versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y aquí por lo menos vemos cuatro puntos diferentes. Cómo restaurar la relación con el hermano, con la hermana. En primer lugar, nos va a hablar de un encuentro privado. Dice el texto, solos. ¿Y cuántas cosas cambiarían si hiciéramos esto en primer lugar? Yo pensaba que muchas veces, antes de hablar con el hermano o la hermana, hablaba con muchas otras personas, de mucha confianza. Pero no es lo que me dice aquí la palabra del Señor. El Señor no me dice, vete a la persona de confianza y habla con él. Me dice, vete al hermano directamente. No hables de eso en la sobremesa. Que no sea un corrillo, un murmullo. Vete a la persona y háblalo. Si quieres restaurar la comunión. Y eso nos pide, por lo menos lo veo así, valentía, ¿verdad? Porque no es fácil ir a una persona que en muchas ocasiones no sabe que nos ha ofendido. Y en muchas ocasiones no sabemos la respuesta que nos va a dar, porque igual no es lo que nosotros estamos esperando. Pero el Señor nos dice que tengamos valentía y vayamos directamente a la persona. En segundo lugar, nos dice el texto, si la cosa no se arregla, si la situación no fructifica, tenemos que buscar, ahora sí, a 2 o 3 personas maduras espiritualmente. No a mis mejores amigos, no a los que me van a dar la razón en el conflicto, a 2 o 3 personas neutrales, pero maduras espiritualmente. Y concertar otra reunión con esa persona, ahora sí, con este auxilio, con esta ayuda de estos hermanos. El propósito sigue siendo el mismo, no ponerse del lado de nadie, sino buscar la restauración de la comunión, de uno o de los dos. Pero aún así, si eso no funcionara, si llegáramos al punto en el que eso tampoco funciona, porque hay un contraste muy grande de opiniones en el conflicto, se nos dice que sí tenemos que hacer un encuentro con toda la asamblea, en primer lugar para informarla, porque muchos no sabrán y otros sabrán, pero en segundo lugar para hacerla partícipe, porque somos un cuerpo. Ahora bien, con orden, decentemente, porque tenemos que entender que hay mucha información en todo ese proceso que desconocemos y tenemos que ser prudentes antes de hablar. Tenemos que ser muy prudentes. Se busca la restauración y la comunión. Si se dan cuenta, desde el primer momento se buscó eso. La restauración y la comunión, los unos con los otros en el Señor. Pero miren, dice el texto, como vamos a ver a continuación, que puede ser que tampoco se consiga. Entonces, si llegamos al último paso, y aquí hay un cambio drástico, hay un cambio real, y es que hasta ahora se ha buscado restaurar la comunión, pero en el cuarto punto el texto nos dice que ya no hay comunión y queda fijo y queda claro que no va a haber comunión y que tenemos que tratar al hermano o a los hermanos si es un grupo de manera diferente a como pensábamos.
dice el punto 4, si no escuchare. Y aquí el texto, el original, está hablando de la persona que recibe una queja, pero mira a otro lado. Y a mí me están diciendo algo que me interesa arreglar, que me molesta y que espero contarte, pero yo miro a otro lado, porque tengo otras prioridades. Puede ser el orgullo. La cuestión es que no me interesa. Y cuando vemos eso y se palpa eso en la iglesia, dice que sea tratado como gentil y publicano. ¿Eso quiere decir que tenemos que expulsar a la persona de la iglesia? No. ¿Eso tiene que decir que lo dejamos aislado y que nadie le hable? No. Tenemos que seguir tratándolo con amor y amabilidad. Pero ahora sí tenemos que poner en duda que el hermano esté en comunión con el Señor y con nosotros. Por lo tanto, tenemos que tratarlo como un gentil. Y cuando nosotros vemos a un gentil, lo que queremos es llevarle el evangelio, que vuelva al redil. Lo que nos está diciendo el texto es que tenemos que volver a hablarle a ese hermano o a esa hermana como quizás no hubiese conocido al Señor. Porque si conoces al Señor, el perdón viene de una manera o de otra al final, porque el Señor te ata, te amarra y no puedes vivir en esa indiferencia, no puedes vivir en ese odio. Lo que nos está diciendo es que sea tratado como una persona que a lo mejor no conoce a Dios y tenemos que amarlo y decirle, vuelve otra vez al redil porque Dios te llama. Así que esto es lo que encontramos en el texto. Esos son los puntos uno por uno si tenemos un conflicto por los cuales podemos estar pasando en este momento. Pues tengamos en cuenta que esto no es una forma o un protocolo que crea una iglesia o una denominación. Esto lo dice la palabra del Señor en estos 3 versículos. Así que el ánimo es a ponerlo en práctica. En resumen, en primer lugar, un encuentro privado con el fin de restaurar la comunión. En segundo lugar, 2 o 3 testigos para auxiliar en el mismo propósito. En tercer lugar, hacer partícipe a la asamblea para informar, siempre buscando la restauración. Y en último lugar, si la cosa no se arregla, pues sí que tenemos que ver qué hay en el fondo de los corazones. Y es muy importante cuando dice que no participe de la comunión. Es muy importante, porque la comunión del Señor no es cualquier cosa. Y habrá ocasiones en las que la conciencia de la persona hará que se retracte, pero habrá otras ocasiones en que la persona a lo mejor no lo haga. Por lo tanto, tengamos cuidados, como repetimos cada domingo aquí. Cuando tomamos del pan y del vino, no es cualquier cosa. Pero miren, buscando ejemplos bíblicos de consagración en el perdón, no que salga el perdón en sus vidas de manera puntual, sino personajes bíblicos donde el perdón es manifiesto, es reiterado y es como una parte que hablábamos antes característica. Me gustaría hablar de algunos personajes. En primer lugar, el rey David, y acompáñenme a 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. ¿Por qué unimos al rey David con el perdón? Pues porque tuvo que practicarlo desde joven. Tuvo que practicarlo teniendo toda la razón. Y tuvo que practicarlo siendo odiado sin ningún sentido. ¿Cuál fue el origen? Cuando hablamos de el rey Saúl y David, ¿cuál fue el origen? ¿Por qué hubo un conflicto? Los celos. Los celos, no fue otra cosa. La Biblia habla de un espíritu que entra, ¿verdad?, en Saúl, pero tenía celos porque cantaban en las calles que un tal David mataba a muchos más enemigos que el propio rey. Capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 10. Dice el versículos 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días. Y aquí está hablando del arpa, porque se tranquilizaba el rey cuando oía ese arpa tocado por David. Y David estaba allí tranquilo tocando el arpa.
El versículo 11 nos dice que de repente Saúl coge su lanza y la arroja contra David. Y David la esquiva. Y no en una ocasión, sino en 2 ocasiones. Capítulo 19, versículo 1, en la misma página. Saúl, llevado y motivado por esos celos, involucra a más personas. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que directamente matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y nos va a decir el texto que intercedió por él muchas veces. Y hablaremos de Jonatán. Hablaremos de Jonatán. ¿Qué perfil tan necesario en las iglesias? Los que interceden, los que apagan fuego. Pero sigue la historia de David. Vemos en los siguientes capítulos que David tiene que huir de Saúl, va al desierto, va a las cuevas, y así pasan muchos años. Pero miren, llega el capítulo 24 y por fin David puede vengarse. David tiene a Saúl en su mano. Vamos al capítulo 24. Versículos del 1 al 4. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto. David no está aquí, está en el desierto. Versículo 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David, fue a buscarlo con 3,000 hombres. Y entró por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y miren lo que pasa ahora, versículo 3. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¡Qué oportunidad tan grande! Parece que Dios mismo ha provisto la venganza. Parece que fuera planeado por Dios. Y encima los hombres de David, leales a él, miren lo que les dice en el versículo 4. Los hombres de David le dijeron: he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano lo que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Le estaban animando. Dios te lo está poniendo en bandeja. Véngate. Y lo grande es que David se acerca con una especie de cuchillo, con algo afilado, y cuando parece que va a atravesar al rey, corta el borde de su manto. Y todos dicen: ¿pero qué hace? Dios te lo ha puesto en bandeja. Versículos 9 al 16. Miren lo que hace un corazón que perdona y que tiene a Dios en primer lugar. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? ¿Por qué oyes a los malos consejeros? Versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y seguiríamos leyendo el relato, porque es hermoso. Y parece que Saúl más adelante se arrepiente y llora, dice. Y de verdad, uno tiene la esperanza de que haya cambiado y se hayan reconciliado. Pero tristemente, si pasamos la página, vamos a ver en el capítulo 26 que vuelve a ocurrir algo similar. Y Saúl va a matar a David otra vez, y David entra en el campamento, pero esta vez coge su lanza y algunos accesorios, y vuelve a pasar lo mismo. Saúl estaba dormido en esa ocasión. Pero miren, al margen de todo esto, me sorprende la facilidad que tiene David para perdonar durante años a alguien que le persigue para matarlo sin sentido. Lo leemos, es una historia en el sentido de que es fantástica para nosotros, aunque real, pero es algo que para nosotros es un llamado a obedecer también. Nos tenemos que poner en la piel de David. Es una situación prácticamente imposible para nosotros en el día a día. ¿Cómo voy a perdonar yo a alguien que me está haciendo mal si me enfado con el que aparca delante de la puerta de mi casa? Si me enfado cuando me devuelven el cambio en muchas monedas pequeñas. Si me enfado por el tráfico con el que se ha metido delante. Y yo sé que este mundo nos lleva a eso, pero la idea es
salir y ver cómo se perdona y se vive en el perdón, como estaba haciendo David, que no tenía dónde dormir, que sería una angustia constante, un dolor de verdad, hambruna, todas las cosas juntas. David diría en el Salmo 7, y ahora sí entendemos lo que él decía: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Lo podía decir porque lo practicaba. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, lo he dejado ir. Pero hay otro personaje que me gustaría también mencionar, también muy conocido, y es José. Y es verdad que José perdona a sus hermanos. Y es verdad que José tiene una vida trágica. Miren qué casualidad que David huyó por los celos del rey, pero es que José fue vendido por los celos de sus hermanos. Génesis 37. Vamos a hacer un breve recorrido por la historia de perdón en algunos puntos clave. Génesis 37, versículos 2 y 4. 2 al 4. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa. Recuerden que eran las criadas, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Es decir, que José se acercaba y le decía a su padre: mis hermanos están haciendo esto, esto y esto, para que tú lo sepas. Versículo 3, y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí entraríamos en otro tema, el cual no vamos a tocar ahora, pero es si esa actitud es correcta, amar a un hijo más que al resto, pero no vamos a entrar ahí. La situación se dio y José fue amado más que su padre, quizás por quien era su madre, quizás porque ya era mayor y veía las cosas de otra manera, pero la realidad era que amaba y hacía notorio que amaba más a José. Versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cada vez que se dirigían a él, utilizarían palabras soeces, se burlarían, pero no de una manera agraciada, sino de una manera pues dolida, conmovidos por la actitud de su padre. Y ahora en los versículos siguientes nos dice que encima José ha tenido unos sueños en los cuales él va a ser preeminente ante sus hermanos y sus padres. Esto ya es el colmo. Solo faltaba que se imaginara cosas donde todos nos tuviéramos que doblar e hincar la rodilla ante él. Así que nos podemos poner en la piel de los hermanos. Pero miren, llega un punto, y aquí podemos leer algunos versículos también, versículos 11, y sus hermanos le tenían envidia después de contar esos sueños. Ya no solo era celos, era envidia. El padre estaba pensando de verdad en lo que José les estaba diciendo. ¿De verdad, papá, que te crees lo que está diciendo José? ¿De verdad que vas a gastar un segundo de tu vida pensando en estas alucinaciones? Ese es el colmo. Así deberían estar pensando los hermanos. Ahora le tenían envidia porque capta encima la atención y le quita el sueño a nuestro padre. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre sabía que eso no era una invención. Pero miren lo que pasa, que todos sabemos. Versículos 18 al 20. Pues se acerca José, como una de tantas veces, a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Y no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero él se acerca y cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Así que los celos dieron paso a la envidia y la envidia a querer matarlo. Suena a lo que le pasó a David. Así que versículo 19, se dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos
¿Qué será de sus sueños? Fíjense qué burla, ¿verdad? Pero era normal, qué envidia. Pero miren Rubén, ahora aparece Rubén, igual que aparecía antes Jonatán, ahora aparece Rubén. ¿Y qué necesidad tenemos de los Rubén en la iglesia? Dice Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongáis mano en él, por librarlo así, dice, de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Él quería hacerlo volver a su padre, que no muriera, quizás que se llevara una lesión, pero que no muriera. Ese era Rubén, y Jonatán también, que intercedía. ¿Cuánta falta, decíamos, nos hace los Rubén y los Jonatán en nuestros días? Aquellos que aún sintiendo lo mismo que el resto de sus hermanos, porque él era hermano de sus hermanos y veía lo mismo que los demás, obró de manera diferente. Por supuesto que no estaba bien que tuviese preeminencia José a sus hermanos, y él lo veía también, pero él obró de otra manera. Por supuesto que era primogénito y tenía una responsabilidad, pero podía haber obrado de otra, como muchos otros primogénitos en la historia de Israel. Son los hermanos y hermanas que en la actualidad, cuando surge un conflicto, no hacen que las llamas aumenten. Son aquellos que apagan las ascuas, son aquellos que actúan como un muro de presa cuando el torrente se desborda. Son pacificadores en los momentos de mayor tensión y guerra. Y hay que decir que también son el blanco de todas las lanzas que ya están levantadas y afiladas, porque no sigues la corriente. Y cuando todos vamos en una misma dirección, si alguien dice algo que va en contra de lo que todos pensamos, ya es un problema. Aunque una parte de nosotros nos diga que es lo correcto. El Señor nos llama hoy a todos, no a algunos, a ser prudentes y a velar por todos nuestros hermanos, a bajar las lanzas y tal como afirma el versículo 22, hacer que nuestro hermano o nuestra hermana, si está en una situación difícil o de conflicto, le pase lo mismo que a José en la mente de Rubén. ¿Qué es lo que quería para José? ¿Qué es lo que quería para José? Llevarlo de vuelta a casa. Si tenemos un conflicto con un hermano o con una hermana, si está en el centro un hermano o una hermana, nuestra intención debe ser la de Rubén, volver a llevarlo al Padre. No apartarlo, no dejarlo de lado, volver a llevarlo, encauzar al hermano de vuelta a su Padre, como hizo Rubén. Pero miren, seguimos con la historia, con todo esto, nunca abandonó Jehová a José. Por muchas tristezas que sigue relatando, y yo les animo a que lo hagan y sigan leyendo el texto en casa, por muchas tristezas, por muchas injusticias que pasara, Jehová estaba ahí, había un propósito. Y ahora viene el momento, ¿se acuerdan de David en la cueva? Llegó el momento clave, el momento de perdonar o de vengarse. También le va a pasar a José. Llegó el momento de encontrarse con sus hermanos. Pues en todo este tiempo, José ascendió, gracias a Dios, y llegó a ser segundo de Egipto. Y entonces, en una ocasión donde hay un contexto de hambruna en la tierra, gracias a José, que fue de bendición para todo Egipto, y hay mucho alimento, todos los pueblos tienen que ir a Egipto, vienen los hermanos de José y no le reconocen. Lógicamente su aspecto físico variaría mucho, no solo por la edad, sino por las costumbres y el lugar en el que se encontraba. Génesis 45, versículos del 1 al 11. Miren qué relato tan maravilloso. Qué relato tan impactante. Lo que hace ser un hombre o una mujer, en el caso de hoy día, llenos del Espíritu Santo para cualquiera de los que estamos aquí. Lo que hacen. Dice el versículo 1 del capítulo 45, no podía ya José contenerse. Habían pasado muchos sucesos. José estaba haciendo pruebas, conociendo el trasfondo de sus hermanos, se habían cambiado, si ya les dolía dejar a sus hermanos como habían hecho con él. Y llega un momento en el que ya él no puede contenerse.
Y dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. ¿Cómo tendría que estar ese corazón? Tantos años. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Imagínense los gritos, el clamor. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Lo primero que dice José, lo primero que tenía en su corazón, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, estaban mudos. Entonces dijo José a sus hermanos, y aquí viene el primer proceso directo de perdón, la manifestación, la constancia de perdón. Acercaos ahora a mí. Y ellos, seguramente con miedo, se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y vemos después que se echa en el cuello de Benjamín, su hermano amado. Y la reacción es impensable para nosotros. Es una reacción que no logramos entender. Y volvemos a lo que decíamos al principio, si no estamos llenos del Espíritu Santo es imposible perdonar en esta medida. Si no estamos en una comunión con Dios, no vamos a poder hacerlo. El mundo no nos ofrece este perdón. Y alguno dirá, bueno, pues sí, es un ejemplo de perdón y es importante mencionarlo, pero aquí quedará todo. Pues hay un pequeño detalle que seguramente ya conocen, y es que los hermanos de José, algunos pensaban que José había hecho eso solo por amor a su padre y por respeto a su padre. Como nuestro padre está vivo, José tiene que actuar así. Un perdón superficial, pero que cuando llegue el momento y nuestro padre no esté, nos va a castigar. Ahí va a salir lo que verdaderamente tiene en el corazón. Algunos lo pensaban, y miren, no lo digo yo, lo dice el texto en unos capítulos más adelante, casi al final de Génesis. Acompáñenme, nos vamos a ir al capítulo 50, versículos del 15 al 20. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto y había fallecido, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal. O sea que hasta ahora estaba haciendo algo que no era real, un papel para que su padre no se sintiera mal o para hacer orgullo de su padre. Quizás esté pasando eso, dice, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos ahora. Y entonces enviaron a decir a José lo siguiente, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Fíjense lo que está diciendo, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y la respuesta de José, ¿cuál fue? José lloró mientras hablaban. José lloró. Lloró al principio cuando no le reconocieron y tuvo que explotar, y lloró ahora. Pero es el lloro de una persona que ha perdonado de verdad. De una persona que quiere demostrarte que no tiene nada contigo, que ya no hay deuda y que lo va a decir ahora. Él lloró mientras hablaban. Versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Tenían miedo. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Estamos en tus manos, somos tus siervos.
Versículo 20, fíjense ahora, el perdón ya ratificado. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y dice ahora pues no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Es un ejemplo de perdón práctico, tremendo, y no puntual, sino de conducta de perdonar, que nos tiene que llamar a nosotros en esta mañana a la reflexión. Tremendos hombres de Dios que practicaban el perdón hacia los demás, pero un perdón difícil, un perdón que no era fácil, no era cualquier ofensa. Lo hacían de forma natural, genuina, auténtica, aunque les debió de costar. No fue fácil. Nosotros lo leemos aquí, pero son procesos de años. La pregunta es, si esa era parte de su identidad, ¿qué de nosotros hoy aquí? Las personas que nos conocen fuera de estas paredes dicen de nosotros que también somos así. Si nos describieran, dirían, una de las características de fulanito, de menganito, es que siempre perdona. Y me sorprende, porque yo no podría hacerlo. O por el contrario, nos dicen, es una persona que le cuesta perdonar, que se irrita con facilidad, que no sabe controlar el carácter. Podrán afirmar lo mismo de cada uno de nosotros. ¿Por qué perdonar? Y vamos a ver algunos antes de terminar, porque el tiempo ha avanzado. Con la ayuda del Señor seguiremos en una futura ocasión. ¿Por qué perdonar? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Miren, en primer lugar, porque si perdonamos, Dios nos perdona. Si perdonamos, Dios nos perdona. Y le voy a rogar a los hermanos que tengan a bien buscar la cita para que la lean. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonamos, Dios nos perdona. ¿Leemos nosotros la lectura? Sí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hace falta matizar que no estamos hablando de la salvación, que se pierda o se gane en función de mi perdón con mis hermanos, pero sí estamos hablando de que el Señor no va a aceptar lo que estemos haciendo para Él si estamos en conflicto con su iglesia, que no es compatible. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, porque se oye muchas veces sutilmente lo siguiente, o por lo menos yo lo he escuchado: yo estoy bien con Dios, yo no tengo ningún problema con Dios. Pero con algunos hermanos no tanto. Sobre todo con alguno que puedo tener una rencilla. Pero con Dios estoy bien, no te preocupes. ¿Acaso es tan grave vivir de esta manera? ¿Será grave vivir de esta manera? ¿Se puede vivir de esta manera? No tengo nada contra Dios, sino contra mi hermano. Y por si fuera poco, ni siquiera soy yo. Es mi hermano que tiene algo contra mí. Esta forma de pensar no es bíblica. La falta de perdón entre hermanos bloquea nuestra comunión con Dios, que hablábamos vertical, y la horizontal también. Pues Dios no va a recibir el olor fragante y grato de cualquier servicio que hagamos. No importa lo que hagamos, dar un folleto, hablar a otra persona, no importa subirse al púlpito, no importa lo que haga cada uno, si no tenemos en cuenta que tenemos que buscar el amor fraternal entre hermanos, servir a Dios, no funciona. Veremos después, o quizás en otra ocasión por el tiempo, que tenemos que hacer todo lo posible, nos dice el apóstol, en lo que esté en vuestra mano, buscar la paz para con todos. A veces no será por culpa de nosotros porque lo hemos intentado. La falta de perdón bloquea nuestra comunión con Dios. Decíamos la semana pasada, Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, cuando vas a traer la ofrenda, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda. No entregues la ofrenda en el altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Deja lo que estás haciendo y reconcíliate con tu hermano y después sigue haciéndolo. Y miren, el Señor toca en la llaga cuando leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y no es casualidad que empiece diciendo, no juzguéis. Porque lo primero que hacemos en una situación de conflicto es juzgar. ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué intención del corazón? Y lo segundo que hacemos es condenarlo. Esto merece tal castigo, según mi juicio. Juzgar, condenar, pero el Señor nos dice, no, no. Y al final dice, perdonad. Somos dados a juzgar y condenar, pero falto muchas veces, hermanos, en perdonar. Así somos. Pero debemos evitar caer en esto. Y si ya estamos inmersos en una situación de este tipo, paremos y pidamos perdón. No importa quién tiene la razón. Por encima de esto está la Iglesia y está el Señor. Por encima de quien tenga la razón. Mira, otra de las razones, hermanos y hermanas, que alguien puede estar buscando Lamentaciones. Porque el Señor nos perdona cada día todas nuestras numerosas faltas. El Señor nos perdona cada día todas nuestras numerosas faltas. Hoy mismo el Señor nos ha perdonado antes de llegar aquí y a lo mejor no hemos sido conscientes de ello. Hace tiempo que Dios hubiera abandonado al hombre si no fuera por su misericordia, por su amor a sus criaturas. Pues buscamos el mal de continuo y no tenemos en cuenta a Dios muchas veces. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no hay otra razón. No merecemos, no hemos hecho nada y no somos nada para que el Señor nos haya amado. Él nos invita continuamente a estar en comunión con Él. Isaías capítulo 1, 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahora dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla saber que Cristo no solo ha muerto en la cruz por nosotros, sino que también, como veíamos antes, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada acto que hacemos, indigno de Él. Está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pues hermanos, vamos a dejarlo por amor al tiempo en este punto y recordar estas últimas palabras. Qué maravilla que el Señor Jesús muriera en la cruz para salvarnos, pero que ahora mismo, en este momento, esté también intercediendo y no haya dejado de hacerlo por todos sus hijos, por todas sus hijas, por sus hermanos. Él está delante del Padre ahora y Él quiere recibir esta mesa que Él instituyó. Hagámoslo con orden, decentemente, sabiendo lo que el Señor nos manda y nos exige, sabiendo cómo es nuestra condición, pero también sabiendo que el Señor continuamente nos invita a volver a Él. Si en esta mañana tienes una situación de conflicto con alguien de tu alrededor, arréglalo. Pero no esperes, ve tú, arréglate tú con Él y da gracias a Dios. Y da gracias a Dios. Porque el Señor bendiga su palabra en esta mañana.